de Satanás, pero sí deberíamos de saber, respetar y entender que Satanás, hermano, quiere la vida de nuestros hijos, que Satanás es un ladrón, es un salteador y quiere robar a sus hijos, quiere destruirle a sus hijos y de paso destruirle a usted y a su familia. Entonces, nosotros tenemos que entender la medida del enemigo que demanda nuestra fortaleza. En segundo lugar, hermano, la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:11, dice la Escritura, aquí en el libro de Efesios, que Satanás nos acecha. Ahora, esta palabra acechar es muy interesante. La palabra de Dios nos dice aquí en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios, hermano, nos manda que nos fortalezcamos y seamos padres fuertes porque el diablo nos está acechando. La palabra acechar significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Hermano, Satanás engaña. Satanás nos hace creer que todo está bien. Satanás pondrá en nuestras mentes mentiras que serán para nosotros la verdad. Satanás usa engaños para destruirnos. ¿Es posible que ahorita mismo usted sea una víctima de los engaños de Satanás y usted ni siquiera lo sepa? Él es astuto. La mentira que en nuestros días opera, hermanos, en este mundo es alarmante y es preocupante. Hay tanta mentira, hermano, ahorita en las redes sociales, hay tantas mentiras, hermano, en la televisión, en el radio, en las telenovelas, en la calle. Hermano, nosotros tenemos una lucha que es real. Y nosotros como cristianos tenemos que prepararnos y fortalecernos, hermano, porque el diablo nos acecha. Esas mentiras que Satanás ha plantado en este mundo, tarde o temprano cobrarán fruto. Veremos los resultados de nosotros, los cristianos, como padres, al bajar nuestras guardias. Entonces, hermano, tenemos una lucha. Sabemos que el diablo nos acecha. Él tiene artimañas. Él está maquinando la manera de destruirnos. Ahora, la lucha, queridos hermanos, que nosotros tenemos, no es una lucha física, es una lucha espiritual. La palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando usted observa, hermanos, la armadura que Dios ha diseñado para nosotros, los cristianos, nosotros notaremos que no hay nada que proteja la espalda, porque nosotros no podemos darle la espalda al enemigo. Tenemos que estar conscientes de la lucha todo el tiempo. En la escritura que nosotros leímos en esta mañana en 1 de Pedro 5:8, la palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Quiere decir que nosotros, hermanos, constantemente, todo el tiempo, tenemos que estar vigilando. Es una desgracia y es una tristeza que nosotros como padres hemos bajado la guardia. Me da tanta tristeza ver a padres que no solamente han bajado la guardia, sino que invitan ellos mismos al devorador a entrar y tomar su casa, a venir a destruir a lo más precioso que nosotros tenemos en esta vida, nuestros hijos. Y nosotros somos débiles, somos llevados, hermano, como niños encaprichados, que nos dejamos llevar por nuestros apetitos, por nuestros deseos. No somos fuertes y nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos a ser fuertes. Hermano, la lucha es espiritual, la lucha es constante y nosotros tenemos que velar todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice que nuestras armas no son carnales. Aquí está el problema más grande en el mundo de hoy. Nosotros asociamos la vida cristiana con las cosas que nosotros podemos ver. Y la palabra de Dios nos dice,
aquí en Efesios 6:3, hermanos, en el libro de Efesios nos quedamos ahí, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios, hermano, no es algo que nosotros podemos ver. Es una armadura espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 10, la palabra de Dios nos habla de cómo estas batallas se luchan. Porque las armas no son carnales, las luchas, hermano, tampoco, las luchas tampoco van a ser carnales. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Queridos hermanos, la batalla que nosotros luchamos y la fortaleza que habla la palabra de Dios no es una fortaleza física. No se trata de ser hombres fuertes en el sentido físico. No se trata de que nosotros seamos enojones y corajudos y que desarrollemos un carácter de enojo y que nadie se nos pueda acercar, que nosotros seamos el hombre más malo de la cuadra. Está hablando, hermano, de que nosotros seamos fuertes espiritualmente. Nuestras armas no son carnales porque no peleamos contra sangre y carne. Las luchas espirituales, hermanos, se pelean en la mente, en nuestro intelecto, en nuestro cerebro, hermanos, en la mente. Satanás, hermano, es un experto en atormentar psicológicamente. Usted no tiene idea, querido padre, de cuánto sus hijos ahorita están sufriendo desde que ellos, ¿verdad?, comienzan a hacer uso de su conciencia. Llega a la adolescencia y comienza una batalla espiritual en sus vidas. Es un tormento. Y tristemente los padres que no somos espirituales, los padres que no hemos madurado, contribuiremos al tormento que Satanás usará para destruir a nuestras familias. Hay cristianos, hermano, engañados y siendo engañados, pero en su mente ellos quieren tener la verdad. Las mentiras que Satanás ha logrado plantar en sus mentes, para ellos son verdad. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que porque nuestros hijos se visten de tal manera, que porque nuestros hijos cargan su Biblia, que porque nuestros hijos van a la iglesia con nosotros y hablan sin maldecir y ven problemas y ven programas limpios y son unos niños, ¿verdad?, muy buenos exteriormente. Físicamente podemos ver todas estas descripciones. Para nosotros son una maravilla, pero nosotros, hermano, ni tenemos idea de lo que sucede en el corazón, en la mente de nuestras familias. Hermano, Satanás está trabajando y está usando la mentira para crear fortalezas en la mente de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas. Y nosotros como padres tenemos que ser sobrios y velar. Esta palabra velar está hablando que nosotros tenemos que vigilar todo el tiempo. Nosotros tenemos que mirar el estado, la condición espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa. Mira, hermano, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de corregir, pero es triste cuando nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros criticamos. Si nosotros estamos murmurando de los demás, nosotros mismos estamos contribuyendo a la destrucción de nuestros hijos. Si nosotros no somos maduros espirituales, nosotros vamos a hacer daño a nuestros hijos. Las palabras de Dios nos dice, hermano, en Efesios, que nosotros no provoquemos a nuestros hijos con ira. No provoquéis a vuestros hijos a ira. Hermano, esta ira es un enojo que es producido en nuestros hijos cuando ellos ven en nosotros la incoherencia, cuando ellos ven en nosotros
que no hay un acuerdo en lo que nosotros decimos que debemos ser y lo que nosotros hacemos, porque nosotros no somos fuertes espiritualmente y nosotros no somos maduros espirituales. Hermano, yo estoy haciendo un llamado en esta mañana a nosotros como padres a caminar con Dios, a que nosotros seamos los guías espirituales. Mira, hermano, esto no es nuevo para usted, no es nuevo para mí, pero desgraciadamente hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Sabe quién está a cargo? ¿Quién se encarga de que los niños se levanten los domingos a la iglesia? La mamá. ¿Quién está preocupada porque les ayuden? Principalmente la mamá, porque su ropa esté lista, la mamá. ¿Y quién anda riendo a toda la familia? La mamá. ¿Y quién es el que hace que todos lleguen tarde siempre, verdad? A veces somos los hombres los más flojos, los más perezosos. Nunca leemos la Biblia, nunca nosotros, ¿verdad? Pasamos tiempo con Dios. ¿Y cuál es nuestra excusa? Bueno, es que tengo que trabajar, es que tengo que proveer por la familia, es que ya estoy cansado, es que tú no comprendes. Y tenemos un montón de excusas y justificaciones para no ser los padres fuertes en el hogar, los que llevan la batuta, los que toman el liderazgo en la oración, en velar. Hermano, nosotros como padres, nosotros tenemos que estar viendo cómo nuestros hijos hablan, que nuestros hijos ven, que nuestros hijos caminen espiritualmente, que nuestros hijos pasen tiempo en su palabra. Nosotros tenemos que estar enseñando a ellos la palabra de Dios. Creo, hermano, que Satanás nos ha engañado haciéndonos creer que es el trabajo del pastor enseñar a nuestros hijos, que es el trabajo de la iglesia guiar a nuestra familia. Y hermano, aunque la iglesia tiene parte en nuestra edificación como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros como padres tenemos la obligación de íntima y personalmente trabajar con nuestras familias. Nosotros tenemos que ser padres fuertes. La meta, hermano, la meta como un padre es poder resistir las acechanzas, dice la palabra de Dios, del diablo. Aquí en Efesios, ¿verdad?, donde nosotros hemos estado viendo estos versículos, donde habla acerca de la armadura del cristiano. Versículo 13 al final nos dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Lo mismo que nos dice la palabra de Dios aquí en Efesios 6:13, para que podáis resistir en el día malo. Nos lo dice también en 1 de Pedro 5, donde dice, al cual resistir firmes en la fe. El propósito, hermano, de Satanás es que nosotros perdamos la fe en Dios, porque nuestra fe, hermanos, será probada. Habrá un día malo donde serás atacado con todas las fuerzas infernales. Y yo te pregunto, hermano, ¿podrás tú resistir cuando cedemos nosotros tan fácil a las tentaciones? Miren, hermanos, las tentaciones que nosotros tenemos son para revelar en qué nivel nosotros estamos. Pero si nosotros somos tan débiles, ¿y de qué estoy hablando, hermano? Les comenté a usted, le decía a usted que en nuestros hogares, con tristeza lo digo, hermano, tenemos niños siendo padres. Tenemos niños queriendo y jugando a ser padres. Tenemos niños tratando de guiar a otros niños. ¿Y cómo es un niño, pastor? ¿Cuáles son las características de un niño? Pablo nos habla de las cosas de los niños, ¿verdad? La iglesia en Corinto tenía problemas infantiles y Pablo les habla para reprenderles. ¿De qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de celos. Estoy hablando de que nosotros nos dejamos llevar por los celos. No somos maduros, somos celosos, somos envidiosos, murmuradores, criticones, sentidos. Todo nos ofende, todo nos molesta. No hemos crecido. Y esas son las cosas de los niños. Padres, mire usted a sus hijos. Yo tengo gemelitos, ¿verdad? Tienen 2 años.
A veces el niño, ¿verdad? Apenas toca a la niña y la